Buenas tardes a todos. Nuestro grupo está conformado por Nelson Felipe Duarte, Samuel Gil, Camilo Romero y Valentina Contreras. Hoy les vamos a hablar acerca de la hacienda pública y la dirección de la economía desde la independencia de nuestra nación hasta los finales del siglo XX. Bueno, Camilo, yo le voy a explicar acerca de lo que es la hacienda pública. La hacienda pública es el conjunto de entidades públicas que se encargan de regular y vigilar los ingresos y los recursos que tiene el Estado. A su vez, se encarga de estudiar y presentar propuestas para que estos objetivos se cumplan de la manera más eficaz y con el menos gasto de recursos posible. Adicionalmente a esto, estas entidades trabajan bajo tres actividades principales, las cuales son primero, la obtención de recursos y otros ingresos. Como segundo, tienen el control de los gastos y de la inversión. Y tercero, tienen que desarrollar un presupuesto para el desarrollo de estas actividades. También, como objetivo, tienen el desarrollo de una buena economía y la distribución de manera equitativa de los recursos para la sociedad. La hacienda pública en el siglo XIX fue una entidad que se encargó de recaudar y de administrar los recursos de esa época para la búsqueda de independencia, para la revolución. En esa época, bajo la Constitución de 1819, se establecieron 6 ministerios, entre ellos el Ministerio de Hacienda, el cual se encargó de hacer impuestos para la recaudación de fondos demandada por Bolívar y Santander. Este ministerio fue un ministerio que no fue muy eficiente debido a todas las peticiones de estos dos personajes, ya que generaron un desequilibrio en la economía de nuestro país en ese entonces. Adicionalmente a eso, en este siglo se pudieron evidenciar la creación de diferentes entidades que se encargaron de agilizar y mejorar el proceso de recaudación de recursos y administración de bienes. Tales fueron la contaduría y las tesorerías departamentales. Todo eso brindándole un apoyo y facultades independientes a cada departamento para agilizar y mejorar la recaudación de impuestos y de bienes en el país para esta situación. Además, para lograr los objetivos que se tienen, las entidades públicas planean realizar 3 actividades. Las entidades públicas deben obtener ingresos y otros recursos. Además, están encargadas de la ejecución y control de los gastos e inversiones. Y finalmente, las entidades públicas son las que elaboran el control del presupuesto necesario para las actividades que están planeadas. El campo de estudio de la hacienda pública abarca 3 puntos importantes. El primero es la estabilidad. El segundo es el desarrollo de la economía para tener un buen desempeño en el presente y en el futuro del país. Y el tercero es la redistribución para dar un mayor bienestar a la población del país. Para entender la hacienda pública es importante conocer acerca del presupuesto público. El presupuesto público es una de las herramientas fundamentales para la ejecución de la política económica por parte del Estado. Mediante el presupuesto se ejerce la función de financiador o proveedor de bienes y servicios. La aprobación del presupuesto se le atribuye al Congreso o al Parlamento de un país mediante la ley de presupuestos correspondiente. Esto se debe a que la ley de presupuestos es una norma legal que está contemplada por los ordenamientos jurídicos del país y esto regula todos los presupuestos para el año y para los siguientes años. Los elementos fundamentales del presupuesto público son de carácter jurídico y también de carácter político.
En el carácter jurídico, el presupuesto es una institución jurídica fundamental del derecho público y ésta se encarga de sancionar la competencia del Poder Legislativo para controlar la actividad financiera del Estado. Además, el presupuesto adopta una forma contable y supone una autorización de gastos y una previsión de ingresos. Y lo más importante es que el presupuesto representa la concreción del plan económico de la hacienda pública. Colombia sufrió un proceso de transición económica desde hasta la primera mitad del siglo XIX. Debido a la independencia de España, sus importaciones eran muy pobres, al igual que su economía. Las mismas guerras civiles que se produjeron y las muertes de estas mismas aumentaron esta misma pobreza económica. Sin embargo, fue hasta 1850 que ya las exportaciones de café, de tabaco, de añil y de quina permitieron que asimismo su economía fuera aumentando, y la minería que se llevaba practicando se mantuvo constante. El problema del siglo XIX fue la inestabilidad política que había en ese entonces. Fue hasta 1870 que se recuperaron todas las pérdidas en exportaciones por persona. El país en la segunda mitad del siglo XIX entró en un proceso de modernización comparado con el que tenía en la época de la colonia, donde la iglesia tenía todo el poder o la mayoría del poder, y se empezó a aplicar el primer modelo capitalista, y fue hasta comienzos del siglo XX que empezó a haber una estabilización económica, política y social. Las guerras civiles ya habían cesado y los dos partidos tradicionales habían llegado a un acuerdo de paz duradero. A comienzos del siglo XX, la economía en Colombia se ve un poco influenciada por la hiperinflación que se venía presentando desde el siglo pasado gracias a las guerras civiles que estaban sucediendo en el país. También se ve afectada por la separación de Panamá de Colombia, perdiendo así una de las más grandes riquezas que tenía el país en ese entonces. Lo que viene a suceder a continuación es que las instituciones van a crear una economía que sea sostenible y que esté en constante crecimiento. Siendo así, desde 1900 hasta 1929 aproximadamente, el auge económico en Colombia o la época dorada. Cabe resaltar también que el presidente Rafael Reyes, mediante su reforma política, presentó e implementó en Colombia la Contraloría General y el Banco de la República. Toda la mitad del siglo XX, Colombia hizo de su producto de exportación más importante al café, el cual hacía el 85% de las exportaciones en el país. Colombia dependía mucho de este producto y dado a las crisis del 29 y las restricciones económicas en Europa, se vio afectado directamente, por lo que tuvo que acudir a otros tipos de exportación y de manufacturación. El presidente Alfonso López Pumarejo, con la reforma a la Constitución de 1936, incorporó el Estado interventor en el país, por lo que ahora el Estado pasa a intervenir la economía y a regular la propiedad privada. Desde 1929 hasta 1968, Colombia era considerado un país de monoexportación, pero desde 1968 hasta el 2000 aproximadamente diversificó mucho sus maneras de manejar la economía y de exportación, teniendo también una gran alta influencia gracias al narcotráfico por el constante ingreso de divisas extranjeras como el dólar. Esto ayudó que en la crisis del 80 Colombia no se viera tan afectado económicamente y su PIB
por per cápita siguiera aumentando anualmente. Ya para concluir, podemos decir que el tema de hacienda pública y dirección de la economía es un tema que nos compete a todos como ciudadanos. Ya que es muy importante la forma en la que el gobierno administre y utilice nuestros recursos. Cabe aclarar también que estamos pasando por una situación bastante importante para la economía de nuestro país, puesto que a comparación de años anteriores, la economía en este momento se encuentra situada como una de las mejores de Latinoamérica y a nivel mundial entre las 30 mejores del mundo.